Hola, bienvenidos a Astroglía, el podcast de divulgación científica del Grupo de Investigación en Neuroepidemiología Clínica de la Subred Norte de Bogotá. Yo soy Tatiana Roballo, médica general de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Las enfermedades neurológicas son un problema de salud pública y el día de hoy hablaremos sobre neurorehabilitación, lo que todo médico debería saber. Muchas veces creemos que el manejo del paciente neurológico termina en el diagnóstico o en la fase aguda, pero la realidad es que ahí apenas comienza una parte clave del tratamiento, la recuperación funcional. En los últimos años, diferentes guías internacionales como NICE, la Organización Europea y la Organización Mundial de Ictus han insistido en cerrar la brecha entre la evidencia y la práctica clínica, especialmente en el manejo posterior a una lesión neurológica. Hoy, en nuestro cuarto episodio, la doctora Edna González, especialista en neurología de la Universidad de La Sabana, quien es líder del programa de neurorehabilitación de la Subred Norte, nos ayudará a profundizar en este tema. Un gusto saludarte en esta noche, doctora Edna. ¿Cómo estás? Hola Tati, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Para empezar desde lo básico, ¿qué es la neurorehabilitación? Bueno, Tati, la rehabilitación neurológica es el proceso por el cual nosotros reentrenamos un cerebro lesionado. Usualmente los neurólogos en urgencias y en consulta externa lo que hacemos es tratar de salvar un cerebro y por ende o tratar de evitar que la lesión neurológica que tiene pues cause la muerte del paciente o cause una discapacidad muy grande. Cuando hablamos de rehabilitación, lo que estamos buscando es devolverle a ese paciente la funcionalidad. ¿Y cómo hacemos para tratar de devolverle a ese paciente su funcionalidad? Usamos un conjunto de formas que incluyen la farmacología, usamos la biomecánica y este entrenamiento orientado a tareas. Este entrenamiento para devolver esas tareas, lo que hacen es que le enseñan a neuronas sanas a asumir el trabajo de esas neuronas que murieron. Entonces, en el caso del ACV, si un pedazo, si una parte del cerebro deja de funcionar, las neuronas que están a su alrededor van a tratar de aprender a hacer lo que aquellas neuronas que hacían esa función, pues realizaban. Esto es neurorehabilitación, reentrenar un cerebro que está lesionado. Listo. Doctora, adicionalmente, ¿por qué es tan importante iniciar la neurorehabilitación de manera temprana y cuáles son los criterios básicos para considerar que un paciente puede iniciar este proceso? Bueno, después de que el cerebro se lesiona, se abre una ventana que es una ventana de tiempo donde aparece algo que se llama neuroplasticidad. Y esto va a aparecer en los primeros días y en las primeras semanas después de una lesión neurológica. Pero entonces es importante que sepamos algo. Un terapeuta o alguien que facilite la terapia no puede trabajar sin conocer que el cerebro está preparado para aprender nuevas cosas. Entonces, no es solo repetir un movimiento por repetirlo, sino es repetir con el objetivo de que las vías que están dañadas, pues ya no las tenemos, pero entonces vamos a abrir unas vías secundarias para que esa función que ejercían esas neuronas, pues las puedan hacer otras. Eso es plasticidad neurológica, poder aprender a hacer la función que se perdió con una lesión. Entonces, es muy importante que inicie de forma temprana porque esta neuroplasticidad no funciona de igual manera durante todo el tiempo después de la lesión. Aparece en las primeras semanas y tenemos unos meses, una ventana de oro donde nuestro cerebro tiene una mayor capacidad de aprender estas tareas que se perdieron. Esto más o menos estamos hablando que va desde estas primeras semanas hasta 6 meses, se puede extender incluso a 2 años, pero la mejoría más grande que van a tener nuestros pacientes, en el caso, por ejemplo, de ACV, va a ocurrir los primeros 6 meses. Entonces, sí estamos jugando con tiempo, no solamente para trombolizar, que ustedes saben que tenemos, es cuestión de horas donde podemos ofrecer la trombolisis a un paciente, sino que también el tiempo
importa en el momento de rehabilitar. Entonces, mientras yo más temprano inicie la rehabilitación, es probable que ese paciente tenga un mejor desenlace. Ahora, esa rehabilitación empieza tan temprano como es posible. Cuando estamos hablando del ACV, yo puedo iniciar una rehabilitación después de las 24 horas de haber tenido el ataque cerebrovascular. Por supuesto, teniendo en cuenta que el paciente esté hemodinámicamente estable y algunas pautas para poder intervenir al paciente. Pero yo puedo empezar mi rehabilitación neurológica después de 24 horas de haber tenido una ACV y no tengo que esperar hasta darle el alta al paciente o hasta que todo empiece de forma ambulatoria. Un concepto central en neurorehabilitación es la neuroplasticidad. Doctora, ¿podrías explicarme este mecanismo en la recuperación de los pacientes? La neuroplasticidad, podemos decirlo que funciona como se usa o se pierde, ¿cierto? Entonces, lo que el terapeuta hace para que la neuroplasticidad funcione es que le pide hacer tareas funcionales repetitivas. ¿Funcionales qué es? Vamos a levantar el brazo de tal manera para podernos peinar, para lo que les decía, cepillarse los dientes, tocarse la cara, coger un vaso con la mano. Estoy hablando pues de miembro superior, pero lo mismo para miembro inferior. Entonces el paciente desea hacer ese movimiento. Dice, yo quiero mover mi brazo y yo estoy intentando que ese brazo se mueva, pero no se mueve. Esa idea de que yo voy a mover la extremidad con un objetivo específico hace que se formen vías alternas a esta vía principal que se dañó, que era lo que les comentaba. Entonces, qué es lo que uno necesita? Que los pacientes y los familiares aprendan cómo se hace ese ejercicio, cuál es la indicación que se le da al paciente y cómo es la forma correcta de realizar ese movimiento con el objetivo de que el paciente lo repita y lo repita y lo repita en su casa y lo haga tantas veces hasta que ya sea una tarea aprendida y pues después pueda hacerse de forma más fluida. Una pregunta clave para los médicos generales. ¿A qué pacientes deberíamos remitir a neurorehabilitación y cuáles serían los elementos esenciales de un programa de neurorehabilitación efectivo? Bueno, yo creo que como médicos generales, debemos saber que todo paciente después de una lesión neurológica merece ir a neurorehabilitación. ¿Qué pasa? Y se los digo yo, que incluso siendo residente lo pensé muchas veces. El hecho que hayan pasado 20 años desde su ACV no quiere decir que yo no pueda ofrecer rehabilitar a ese señor. ¿Qué es importante? Que los objetivos son completamente diferentes en esos primeros meses. Ya después de 20 años, yo tengo que pensar en calidad de vida. Tengo que pensar que esa persona, pues probablemente ya no va a volver a caminar. Entonces yo sí le puedo ofrecer algo de rehabilitación, que no va a ser con la intensidad de antes, va a ser, puede ser una terapia de mantenimiento o puede ser aplicación de toxina botulínica para espasticidad o le puedo dar antiespasmódicos como tizanina o aclofeno. Sí, sí puedo hacer algo. Ahora, el paciente que tiene disfagia, que está muy afásico, que tiene disfagia, después de mucho tiempo después de haber tenido esa lesión. Yo como médico en general no le voy a decir como 3 sesiones por semana con fonoaudiología y bueno, etcétera. No, yo sí le puedo decir una valoración por fonoaudiología con dos objetivos. Uno, mirar si podemos encontrar una forma alterna de comunicación. Si el paciente no puede emitir lenguaje, por ejemplo, una fascia motora, pero pues él entiende todo, yo necesito saber que el paciente me puede decir que sí, que no, que quiere ir al baño, que tiene frío, que tiene hambre, no necesariamente en un lenguaje hablado. Y si tiene disfagia, yo sé que ese paciente tiene un altísimo riesgo de broncoaspiración, entonces también necesito enviarlo a fonoaudiología para que le enseñe al familiar cómo alimentar a ese paciente de forma segura. Entonces, ¿en qué momento yo envío al paciente a rehabilitación? En el que al momento que a mí me llegue a la consulta, con objetivos diferentes, pero sí puedo enviarlos y lo puedo poner ahí. Yo creo que este paciente tiene alto riesgo de broncoaspiración, valoración por fonoaudiología. Yo creo que este paciente, la mano le huele muy a feo y es muy difícil limpiársela porque está cerrada todo el tiempo. De pronto
pueda tener, él se puede ayudar con toxina botulínica. O este paciente camina, pero camina chuequísimo con un alto riesgo de caída, yo lo envío a fisiatría con el objetivo de evaluar si de pronto se beneficia de un aditamento para la marcha, bastón, muleta, caminador, en fin. O yo creo que la silla de ruedas que tiene el paciente no es la adecuada porque mire cómo se está escurriendo en esa silla de ruedas, mandémoslo a fisiatría a ver si de pronto se puede prescribir una silla de ruedas que sea pues la adecuada según las necesidades del paciente. O yo creo que el paciente está muy triste porque recuerden que el 40% de los ACV hacen depresión y está tan triste ese señor que pues él no quiere hacer terapia, nos dice la familia, no quiere hacer terapia, no quiere hacer nada. Pues yo lo envío a psicología. Resulta que psicología hay que tratar la depresión, también hace parte de la rehabilitación. O el señor habla y era ingeniero y pues no quedó tan mal, camina, come solo y se baña, pero él no pudo volver a trabajar y si lo intervenimos con neuropsicología. Entonces, todas estas cosas hacen parte de rehabilitación no solo terapias, y nosotros podemos enviar al paciente a rehabilitación en el momento que nosotros nos llega a la consulta. Lo ideal es lo más rápido que usted pueda, pero si a usted le llegó al año, 2 años, 3 años, a la década y más, igual revise cómo lo puede ayudar y remítalo. No como una fórmula de cocina para todos, donde 10 sesiones al mes, váyase, porque entonces es como, ¿y cuál es el objetivo? Sino mirando qué es lo que más se le dificulta al paciente y cómo lo podemos ayudar. Para cerrar, doctora, ¿hacia dónde va la neurorehabilitación? ¿Para dónde va la rehabilitación? Para que todos conozcamos que la rehabilitación neurológica existe, es necesaria y va acompañando a una enfermedad neurológica. No aparece al final, no aparece después del diagnóstico, tratamiento y ahora sí hagamos rehabilitación. Entonces, ¿para dónde va la rehabilitación? Para el conocimiento de cada vez más médicos, médicos de todas las áreas, incluyendo y siendo primordiales los médicos generales. Entonces, yo creo que primero va para allá, o sea, va para que todos la conozcamos. También para dónde va, para educación a familiares. Nosotros creemos que eso le compete solo al terapeuta, tal vez al médico y al paciente, pero resulta que cada vez más necesitamos empoderar a los familiares para que sigan acompañando en este proceso de rehabilitación a los pacientes con el objetivo que la rehabilitación esté presente de principio a fin en una enfermedad neurológica. Yo creo que para allá va la rehabilitación. Más que cosas tecnológicas, va a conocimiento en todo el gremio médico. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Para concluir, es importante resaltar que la neurorehabilitación constituye un pilar fundamental en el manejo integral del paciente neurológico. Su inicio oportuno, su enfoque multidisciplinario y su adecuada adherencia son determinantes en los desenlaces funcionales. A quien nos oye, gracias por acompañarnos en este episodio de Astroglía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre neurología, compartan con amigos y familiares y nos escucharemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Tati.